todo sea por caridad. Aunque muy famoso y casi millonario, Graham Hill nunca dejó de ser aquel muchacho que deambulaba por el East London. Siempre estaba dispuesto a colaborar, como por ejemplo circular sobre una bañera con ruedas con un nombre raro, y así ayudar a los niños, o el día en que la Liga Protectora de Animales de Londres le ruega que cumpla con un programa de TV para recaudar fondos, viéndoselo desfilar en ropa interior femenina. El rechazo más célebre de la industria automotriz. Enzo Ferrari es llamado al ejército en una época muy turbulenta para buena parte de la humanidad, debido a la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Y terminada esta, como muchos excombatientes, siendo rechazado justamente porque no hay trabajo para todos. Pero ¿quién rechazó a Enzo Ferrari? Ni más ni menos que un responsable de personal de la propia Fiat. Un ejemplo más de que en distintos niveles y estratos, vaya si abundan los casos de rechazos cerrados, de personas conocedoras de determinados temas o disciplinas, generalmente por iniciativa o generado por obra y gracia de algún que otro mediocre. En el caso de Ferrari, no le quedó resentimiento alguno. ¿Los Grimaldi de Mónaco son genuinos Grimaldi? En 1731 se extingue la línea directa de los Grimaldi. Así, la familia francesa Goyon-Martignon, que le sucedió por matrimonio, subió al trono, tomando el nombre de Grimaldi. Es decir que, si nos ponemos puntillosos en este tema, el actual príncipe Alberto II no sería un genuino Grimaldi de sangre. Dentro del deporte motor de cualquier época, lo que hizo este hombre no tiene igual. Como debe ser, Michael Schumacher nunca hizo públicas sus donaciones, para las cuales siempre estuvo presto a ayudar en causas nobles. Lo hizo en muchas ocasiones. Por ejemplo, en 2005, y en un gesto de gran humanidad, dona $10 millones para los damnificados, entre ellos un allegado suyo, por el terremoto que formó un gran tsunami que azotó a Japón y a varios países del sudeste asiático, afectando costas del Océano Índico. Habiendo donado en caridad a la fecha de su accidente una suma de alrededor de $25 millones totales, transformándose en uno de los máximos aportantes a particulares a obras de bien público. Un verdadero e inigualable ejemplo. No olía como materia fecal, pero sonaba igual. Nacería un nuevo equipo de Fórmula 1, el equipo Brabham, y sus modelos serían nomenclados por los próximos 30 años con las letras BT, iniciales de Jack Brabham y Ron Tournac. Aquí se observa a Tournac con su primera creación, el luego conocido como Brabham BT1, un hermoso monoplaza para la Fórmula Junior con motor Ford. Dije que este monoplaza fue luego conocido como Brabham BT1. Resulta ser que Brabham y Tournac fundan la Motor Racing Developments, su sigla MRD. Esta máquina entonces fue en realidad el MRD1. ¿Por qué se modificó su denominación? El padre de Tournac era francés. Los MRDs en idioma francés sonaban algo así como la merde. No es difícil entender lo que eso significa aún no sabiendo francés. Entonces pasaron a denominarse Brabham BT. Como dato aleatorio, el BT2 fue una optimización de este que acabamos de ver, y el BT3 fue finalmente el primer monoplaza de Fórmula 1 puesto en pista por ambos. ¿La mujer es capaz de estar al nivel del mejor de los hombres en los grandes premios y la Fórmula 1? Aunque ha habido alguna que otra participando
aisladamente en las primeras décadas de la historia del automovilismo mundial. Las más conocidas tal vez sean los casos de las 500 de Indy. Janet Guthrie, la primera, Lindsay James, Sarah Fisher, Danica Patrick, Simona de Silvestro, Pippa Mann, Catherine Lech, Milka Duno y Bia Figueiredo. O las que participaron en la Fórmula 1, como María Teresa de Filippis, Lela Lombardi, Divina Gálica, Giovanna Amati y Desiree Wilson, que también lo hizo en Indianápolis. Pero citaré el caso de la quien fue para mí la mejor de todas. No tan nombrada como las demás, su campaña deportiva fue breve debido a una terrible desgracia que lamentablemente la hizo alejarse de las pistas de forma abrupta y definitiva, no pudiendo demostrar hasta dónde hubiera llegado. Nacida en lo que es actualmente la República Checa, se llamaba Elizabeth Junek, Eliška Junková en su lengua original, y que era su apellido de casada, Kajova de soltera, consorte de Vincent Junek, quien murió en el Gran Premio de Alemania del 29, lo que le produjo mucho dolor. En una época en que la mujer en general no tenía los derechos que debería haber tenido, fue justamente Vincent quien la apoyaba plenamente. Muy amiga de Ettore Bugatti, ganadora de carreras en su país, donde era una celebridad, logrando importantes posiciones en carreras de Sport en Europa. Única mujer en la historia en puntear durante un gran premio, en este caso de Voiturettes. Ganadora en Nürburgring, lideró una Targa Florio y en otra edición estuvo en los puestos de punta, incluso delante del ganador, pudiendo, ¿por qué no, a no ser por problemas mecánicos, haber triunfado en ambas competencias? Su manejo era estupendo, respetado y admirado, incluso en algunas carreras superando a las mejores figuras de la época. Baste nombrar, por ejemplo, al mismísimo Tazio Nuvolari, considerado por muchos entendidos, sobre todo gentes de otras épocas, a los que he tenido el placer de conocer, como el mejor conductor que haya existido en los grandes premios. Logo de Hesketh es un misterio. Si bien ya he publicado, o en breve aparecerá, un video con varios capítulos sobre los logos y emblemas de las marcas y equipos en los grandes premios y la Fórmula 1. El único al que no se le encuentra un significado concreto es al del equipo del Lord Thomas Alexander Fermor Hesketh. Por el año 1974 utilizó la imagen de un osito de peluche. Su parecido se asemeja más al famoso Teddy Bear estadounidense de principios del siglo XX, pero en versión animada. Y no al británico Paddy Bird, que apareció cuando el Lord ya tenía unos 8 años, o al Winnie Pooh, también británico y de mediados de la década del 20, el cual es color amarillo. En fin, vaya uno a saber. Los únicos casos en la Fórmula 1 que el subcampeón logró más puntos que el campeón. En 1964, Graham Hill pierde el campeonato a manos de John Surtees por solo 1 punto, luego de tener que descartar 2 puntos. Cuestiones del reglamento deportivo, algo que se volvió a repetir por única vez muchos años después. Fue cuando en 1988 otro subcampeón mundial, Alain Prost, pierde el certamen por 3 puntos, al igual que Graham. Alain tuvo también que descartar, pero en vez de 2 puntos, 18 puntos, luego de lograr más puntaje que el campeón mundial, Ayrton Senna, quien descartó solo 4. Fue la última vez que se recurrió a esta controvertida normativa, la cual no se volvió a repetir en un certamen de Fórmula 1. La preferencia de Enzo Ferrari por el vino Lambrusco. Nació el 18 de febrero de 1898, pero no lo anotaron ese día porque había mucha nieve
y no se podía circular normalmente. Así que tardaron un par de días en ir al registro civil y registrar al bebé que se llamaría Enzo Anselmo Ferrari del Piero. Su segundo nombre, y el menos conocido, es en honor a su padrino, Anselmo Chiarli. En esta foto, tomada hacia 1880, muestra a Anselmo, el más joven, sentado en el barril de la derecha, quien era hijo de Cleto Chiarli, en el centro. Esta familia de cantineros viñateros ya producía por esas épocas un lambrusco que aún existe, y fue el vino que más apetecía a Enzo Ferrari. El equipo de Don Enzo llegó a tener como auspiciante a los viñedos Jacobacci, casa fundada 35 años después de la citada Chiarli Cleto e Fioli, donde producía su padrino. El propio Ferrari, y esto contado por el mismo Antonio Jacobacci, daba consejos o indicaciones, por ejemplo, cómo debería ser el mosto para la producción del vino. ¿Por qué el rey de la lluvia? Obviamente que estamos hablando de Ayrton Senna. Él mismo explicaba que conducir sobre pista húmeda o mojada en circuitos trabados daba mucho más temor que en circuitos veloces, porque un derrape mal controlado arruinaba absolutamente todo. Pero quedó claro desde su aparición en la categoría y hasta su desaparición física, que de las numerosas competencias en que se presentó esa condición de pista, él ganaría casi en el 80% de las oportunidades, no importando con qué conductores estuviera conformada la grilla de partida. Era realmente mágico. Y habiendo históricamente grandes haces de la lluvia como lo fueron Rudolf Caracciola, Jackie Stewart, Jackie Ickx, Michael Schumacher y otros tantos. O como lo es actualmente el joven belga neerlandés Max Verstappen. Pero hasta hoy día ha sido sin dudas Ayrton Senna el monarca en este aspecto, haciendo desnivelar las cosas irremediablemente a su favor. Frank Williams y una vida que lo expuso a duras pruebas. Una niñez difícil, su padre, piloto de la Royal Air Force, desapareció en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces criado por una tía. Enviado al St. Joseph College en Dumfries, Escocia, siendo educado bajo un estricto programa formativo, propio de una institución británica de la época. Frank abandonó a su madre cuando dejó el colegio. Según él, se acostumbró a no sentir ese tipo de relaciones con quienes lo procrearon. Además, aunque conoció varias personas con las que se encontraba cómodo, tuvo muy pocos amigos íntimos, catalogándose como un solitario, como un egoísta. A principios de 1986, y luego de unas pruebas del equipo, abandonaba junto al periodista Peter Windsor el circuito de Paul Ricard sobre este Ford Sierra. Posiblemente irían conversando sobre la maratón en la que Frank participaría por las calles de Londres y a punto de girar en una curva de mediana velocidad vuelca. Y el techo lo aprisiona, no perdiendo el conocimiento, siendo rescatado y trasladado al hospital de Marsella. Si bien había notado serias limitaciones en sus movimientos, hasta ese momento ignoraba a ciencia cierta las consecuencias. Sin embargo, fue suficiente que, debido más a la mala suerte que a otra cosa, el resultado haya sido que como consecuencia este hombre haya quedado condenado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas para poder movilizarse. Una artera emboscada que el destino le tenía guardado. Una persona que cuidaba de su físico, puesto que, para poner un ejemplo, era muy asiduo durante muchos fines de semana de carrera y generalmente por la mañana y antes de que comenzara la actividad en pista, colocarse su calzado deportivo y, junto a otros,
salir a correr por el circuito. Con su entrañable amigo Pierre Courage, que perdiera la vida poco tiempo después, mostrando en la foto que ya no le quedaba ni un penique en sus bolsillos. Porque aunque con los años terminó siendo su equipo uno de los más exitosos de la historia de la Fórmula 1, sus comienzos en el deporte motor fueron muy duros, transitando serias limitaciones. Frank dándole un beso a su hija Claire, al lado su hermano James. Claire fue responsable del equipo de Fórmula 1 y una vez retirados su padre y Patrick Head, antes de su venta en 2020. Frank fue un hombre identificado con la historia del deporte motor del más alto nivel mundial durante años, célebre dentro y fuera de su tierra, al límite de ser reconocido incluso por la reina Isabel II, que le concedió en 1986 la Orden del Imperio Británico, y más de una década después, designado Caballero de la Orden del Imperio. Obligado a cambiar su nombre. En 1929, la marca de los célebres hermanos Maserati bate el récord mundial de velocidad de los 10 kilómetros en su clase, categoría C, a casi 250 kilómetros hora, con el modelo V4, montando un motor de 4.000 centímetros cúbicos y de 16 cilindros. Este singular logro fue gracias al conductor baconino Francesco Domenico Borsacchini. Su primer nombre, Baconino, se lo habían puesto sus padres en honor a uno de los fundadores del anarquismo, el ruso apellidado Bakunin, de nombre Mijail, a la izquierda. Años después, y bajo la dictadura de Benito Mussolini en Italia, a la derecha, el pobre Borsacchini no sería bien visto por su primer nombre. Prohibido Baconino, tampoco podía utilizar sus otros dos nombres, Francesco Domenico. Por tal motivo, fue extraoficialmente obligado a cambiarlos en 1930 por Mario Umberto, por el que fue más conocido Borsacchini en el deporte motor de la época. Pero aún así, y desafiando al dictador Il Duce, que significa el caudillo, los hermanos Maserati publicaron este afiche que conmemoró el primer gran triunfo de Maserati en los grandes premios con el modelo T26M en el circuito africano de Trípoli en 1930, con el ya citado Borsacchini. Notar la letra B de su prohibido nombre, Baconino. Estos alemanes fueron rivales en el deporte y en la vida privada, pero uno de ellos se quedó con todo. Aquí los vemos durante el año 89 en la Fórmula 3. De negro, Heinz-Harald Frentzen, y de rojo, Michael Schumacher. Ese certamen concluyó así. Campeón el austríaco Karl Wendlinger, con 164 puntos con su Ralt Alfa Romeo. Subcampeón Frentzen con Dallara y tercero Schumacher sobre un Reinhardt, ambos motorizados por Volkswagen, ubicados a solo un punto del campeón, o sea, empatados con 163. Luego fueron coequippers y también rivales en el Sport Prototipo con Sauber. Pero entre estos dos alemanes nacería una enemistad que duró muchos años, que si bien había nacido como una rivalidad en lo deportivo, pasó a ser un tema serio en la vida personal de ambos. A la izquierda de la imagen se ve a Corina, quien era novia de Frentzen. Al tiempo se fue con Schumacher y hasta el día de hoy es la esposa de Michael y la madre de sus hijos. Es que la muerte acostumbra a viajar sobre 4 ruedas. El automovilismo argentino, y por qué no otros, está plagado de historias, desde las increíblemente ciertas hasta las descabelladamente no confirmadas, sin dejar de ser ambas atrapantes. Les contaré una de ellas, que a su vez me contó el querido y recordado maestro don Julián Ordóñez, un gran conocedor de la historia y la técnica, y de quien aprendí mucho de lo que sé
o puedo saber sobre estos temas? A mediados de 1954, el joven Onofre Agustín Marimón, apodado Pinocho, a la derecha de la foto, hijo de aquel inefable y recordado personaje del automovilismo deportivo argentino, un célebre conductor local llamado Domingo Marimón, apodado Toscanito, a la izquierda de la imagen. Luciendo sonriente, la joven promesa, rebosante de vitalidad y muy feliz, por los recientes resultados obtenidos en el Campeonato Mundial. Tiempo después perdía la vida en Nürburgring, cuando viajaba a gran velocidad, buscando el tiempo clasificatorio, sobre las 4 ruedas de su Maserati. El golpe fue seco, de frente contra uno de los taludes, impactando su cuerpo con la zona frontal y con el monoplaza encima. Pierde la vida casi instantáneamente ese 31 de junio del 54. En los boxes, al enterarse de la desgracia del joven Pinocho Marimón, don Pepe González llora desconsolado en el hombro del Chueco Fangio. Su padre Domingo, aquí con sus premios del turismo carretera, a quien le decían Toscanito, porque siempre llevaba uno en sus labios. Era propietario de una empresa de servicios fúnebres en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba. Lo que me contó aquella vez y hace muchos años don Ordóñez, desde cuando yo era pibe hasta ya un adulto, solía quedarme horas escuchándolo y aprendiendo, hasta que el Alzheimer comenzó a nublar sus pensamientos. Decía, lo que me contó es coincidente con un cuento que luego el escritor Julio Cortázar publicó como El copiloto silencioso, y en donde relata algo que, según el maestro, hizo alguna que otra vez Domingo Marimón, el padre de Onofre. En una parte del cuento de Cortázar se lee lo siguiente. Lo que iba esa noche al lado del conductor era un muerto, le dije. Curioso que nunca hubieras oído hablar de la industria del transporte de cadáveres en los años 30 y 40, en especial tuberculosos que morían en los sanatorios de Córdoba y que la familia quería enterrar en Buenos Aires. Una cuestión de derechos federales o algo por el estilo. Volvía carísimo el traslado del cadáver. Así nació la idea de maquillar un poco al muerto, sentarlo junto al conductor de un auto y hacer la etapa de Córdoba a Buenos Aires en plena noche para llegar antes del alba a la capital. Comentario. Don Julián me decía que Domingo hasta le ponía en la boca del finado acompañante un toscano de los suyos. Y otro comentario es que con los autos de aquellos tiempos había que ir muy pero muy rápido para hacer el viaje antes del amanecer, por la distancia que separaba ambos sitios. Sigo con el cuento de Cortázar. Cuando me hablaron del asunto sentí casi lo mismo que vos. Después traté de imaginar la falta de imaginación de los tipos que se ganaban la vida de esa forma y nunca pude conseguirlo. ¿Te ves en un auto con un muerto pegado a tu hombro, corriendo a 120 por hora en plena soledad pampeana? 5 o 6 horas en las que podía pasar tantas cosas, porque un cadáver no es un ente tan rígido como se piensa, y un vivo no puede ser tan paquidermo como también se está tentado a pensar. Una fría mañana del mes de agosto del 54, una enorme multitud reunida en Cosquín despedía los restos del joven Pinocho. Nuevamente la parca viajaba sobre 4 ruedas, esta vez de un coche fúnebre, el de su padre Toscanito. Y vuelve a resonar y a viajar en el tiempo aquella lapidaria frase del maestro cuando me dijo: Joselo, es que la muerte acostumbra a viajar sobre 4 ruedas. El primer baño de champán en la Fórmula 1. El champán en las competencias y su presencia en el deporte motor parte como una tradición ya a principios del siglo XX. El primer baño de champán fue casual y accidental durante un podio de Le Mans del año 66, cuando se destapó sola la botella y regó a todos los que estaban cerca.
Pero la primera vez que se hizo de forma voluntaria y premeditada fue cuando Dan Gurney agitó la botella despidiendo el corcho y bañando a diestra y siniestra, es decir, a los que rodeaban el podio. Imagen histórica que registra el hecho, sucedido en la edición de la tradicional prueba de 24 horas del 67. Posteriormente a esto, recién se comenzó a hacerlo en la Fórmula 1. Es más, desde ese momento se masificó tal acción hasta nuestros días, tanto en el deporte motor como en otras disciplinas deportivas. El día más triste en la vida de Enzo Ferrari. En 1932, su mujer Laura le da su primer y único hijo, que se llama, en honor a su padre y su hermano, que se llamaban Alfredo, Alfredino, o simplemente Dino. Ese precioso muñequito que vemos en la foto era la luz de sus ojos. Hasta que, aun siendo muy joven, deja de existir sobre finales de la década del 50, víctima de distrofia muscular. Fue el golpe más duro que sufrió Enzo Ferrari en toda su vida. Luego de la desgracia le pidió a Dios que lo hiciera más bueno. Durante 30 años nunca le faltó una flor a la tumba de este muchacho. Por otra parte, existió otra mujer, Lina Lardi, que le dio otro hijo, Piero, el cual fue reconocido recién cuando mayor, no sin antes rugirle a ambos que el único Ferrari fue y sería por siempre Dino.